La campana, como el boxeo, en este caso el teléfono, hizo que cortáramos ahí esta intervención, pero bueno, le damos un respiro, una suerte de recreo. Sinceramente imperdonable para quien les habla, porque a cargo mío, yo no se los he dicho, pues a lo largo del curso lo charlamos, yo soy el secretario de comunicación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a cargo mío, les decía, está el canal Universidad y el sistema de la web y la radio, la editorial. Así que bueno, este pequeño error que es haber dejado el teléfono ahí abierto y que sonara, dio la campanilla, pero bueno, lo podemos seguir en esta segunda parte. Planteábamos que el esquema del video de la reforma o de la Constitución nos daba un pantallazo interesante con una perspectiva internacional que en algunos puntos se puede aproximar claramente a lo que es nuestra Constitución, pero no cambiaba ese horizonte, así que lo único que detectamos ahí, una perla que nos pareció significativo conversarla con ustedes, bueno, y debemos decir que después de insistir, apareció ahí quien tomó nota y se dio cuenta que esto tenía un costado que por lo menos hacía ruido. Así que bueno, este tipo de escenarios que fuimos planteando lo vamos a ir sosteniendo a lo largo del curso. Vamos ahora a ir concretamente al programa, ahí está estructurado en estas unidades. Concentrémonos en la primera, en esta ocasión, que es la que habla sobre el entorno al derecho económico. Ahí en las lecturas, y es el sentido que tienen las mismas, nos va indicando por lo menos una aproximación de conceptos. Lo que está con el numeral 1A habla simplemente de la manera más sintética posible lo que son los 4 o 5 conceptos iniciales del concepto de derecho económico. Ustedes ahí lo han podido ver, no han expresado dificultades mayores. Y en esto quiero darle la primera intervención. Cuando nosotros ponemos materiales van a tener distintas fuentes, distintas procedencias, pero a su vez son variados en cuanto a su carácter expositivo. Algunos, como ese material del 1A, es la expresión, sale de un tratadista en el derecho económico, donde quiere explicar los pormenores de la disciplina, pero está dirigido esto claramente a abogados. El segundo texto, que es sobre cuestiones constitucionales en una suerte de revulsivo, seguramente ustedes quienes transitaron la materia han visto cosas que eran parecidas, pero tenía un lenguaje distinto, es una pieza que a mí me pareció muy importante que quiere explicar el derecho público, empezando tal vez por la Constitución, pero eso no está dirigido a estudiantes de derecho ni a abogados, sino que lo quiso hacer el autor en un lenguaje llano, distinto, que por ahí les puede resultar hasta extraño cuando han ido formándose en textos jurídicos que tienen habitualmente otro tipo de tecnicismos. Algunos me lo consultaron, otros lo entendieron fácilmente, pero a mí lo que me dio una pauta de esto fue que muchos de ustedes ya tenían una formación previa, así que sin que se los pidiera, o fueron a alguna otra fuente o fueron a materiales que tenían. En buena hora que hagan eso. Nosotros insistimos, en esta primera intervención buscábamos comprensión de textos, es decir, que lo que ustedes vieran, lo leyeran, en donde había dificultades, en donde se entendía. Y ahora el sentido de la intervención era ponerle un hilo común. Y el tercer texto ya alude directamente, es un artículo vinculado con posterioridad a la reforma del año 94, acá nos está dando algo, que hubo una constitución del año 53-60, que después sufrió otras alteraciones a lo largo de la historia argentina, pero hubo un componente muy fuerte en el año 94, una reforma en pleno democracia en este tránsito nuevo, recuperada desde el año 83, para establecer un esquema distinto. La constitución que surge del año 94 modifica algunos aspectos cruciales que fueron en la parte orgánica del texto constitucional, pero fundamentalmente en esos años se veía que posibilitó la reelección en un periodo, se acortó el mandato presidencial, se crearon nuevos institutos que por ahí podemos tener alguna referencia, y el artículo fundamentalmente ya en la primer parte de la Constitución nos está hablando de unos nuevos derechos, es decir, como que había una franja de derechos al calor de las constituciones liberales del siglo XIX, hubo una irrupción
en el principio del siglo XX en los llamados derechos sociales, y ahora estamos en una etapa distinta donde hay una perspectiva del consumidor, una perspectiva ambiental, unos derechos de nueva generación. Así que el sentido que tenían los tres artículos era, veíamos algo muy clásico, muy ortodoxo en la enseñanza del derecho, que era para ponernos en conocimiento mínimamente estos supuestos de la materia, una reformulación constitucional acerca de quien le quiere hacer un abordaje para estudiantes que no están entrenados en la disciplina, y fundamentalmente el tercero sí ya es un texto más pesado, pero en el sentido que está dirigido fundamentalmente a los operadores del sistema jurídico. Acá no hemos puesto textos, no hemos puesto leyes, no hemos puesto pasajes de la Constitución, sino simplemente vimos cómo conceptualmente se puede abordar el fenómeno jurídico desde múltiples autores con trayectorias absolutamente distintas, pero nos daba estas perspectivas. Yo lo que quiero señalar acá es lo siguiente, es que no se queden con el discurso único. Yo, si ustedes cuando me pregunten voy a dar mi opinión personal, y si no me la preguntan también en ocasiones la doy, pero también vamos a encontrar acá que puede haber autores que piensan sobre determinados temas lo mismo. Para aquellos que me han preguntado si son reiterativos los en algunos esquemas la bibliografía recomendada, precisamente lo que queremos demostrar y poner a poder de resalto, de relieve, es que tal vez sobre algún tema puede haber opiniones distintas. Más aún, fue una de las preguntas que le hicimos al momento de esas consignas, a ver si había más de una opinión. Queremos destacar y mucho esto, porque a veces es muy cómodo recomendar un solo libro o dar una sola mirada de las cosas, pero entendemos que eso es epistemológicamente no es apropiado, pero fundamentalmente el mundo no es así. No existe el mundo de una sola opinión, no existe un abordaje científico, un abordaje académico con una sola opinión o con una sola visión. Uno puede tener aquella que le es más próximo en orden de las preferencias, pero mal podríamos decir es que sobre el derecho, sobre la economía, sobre lo que queramos ver, fíjense ahora, vemos supuestamente a cada rato aquellos especialistas en infecciones, biólogos, gente que hable sobre epidemias, y vemos discursos distintos, miradas distintas. Evidentemente que la ciencia y la realidad puede ser abordada de múltiples maneras. Así que en esta primera intervención mía quería fortalecer estos aspectos. ¿Qué va a ocurrir ahora? Vuelvan a repasar y mucho los aspectos que están en el programa. ¿Por qué? Porque las próximas intervenciones, tal vez seas con un PowerPoint o bajo esa modalidad, que va a estar no solo a 4 o 5 conceptos que podamos desgranar, sino que tal vez se agregue bajo una modalidad de audio en el mismo Power lo que podamos poner como algún aspecto que nos haya quedado ahí descolgado en lo conceptual. Y entiendo yo que ya más o menos habiendo hecho el análisis de la cantidad de estudiantes que puede haber en el curso, necesariamente vamos a ir a un escenario de un Zoom que lo vamos a dividir y anunciar la próxima semana. Tal vez lo que estamos evaluando es que de cada carrera habilitamos un aula, cosa que nos permita alojar allí la cantidad en más o en menos que tiene cada uno de estos promedios que nos está dando, que nos pueda aguantar esta modalidad de aula. Así que vamos a ir intercambiando todo esto. Yo por acá en este momento ya me despido y vamos a empezar a aparecer y mucho bajo esta modalidad y alguna que nos permita ir interactuando. Así que lo que les pido es que pregunten, acompañen el curso, cuando aparezca un foro que vaya disparando alguna necesidad de ir intercambiando o opinando, va a estar. Yo temas de actualidad habitualmente pongo y mucho, así que prepárense a tener respuestas también, a estar informados no solo en lo que hace a los contenidos de la materia, sino también a lo que como estudiantes, como universitarios, como ciudadanos comprometidos que tienen que ser, puedan ir ayudando desde la mirada que uno tiene, pero fundamentalmente con las convicciones que puedan tener, pero aliento y mucho también al respeto de los disensos, y que sepamos escucharnos y valorar, tolerar, y en una actitud muy abierta para mí también estar dispuesto a ser convencidos por aquel que por ahí puede presentar unos argumentos que tal vez no tuvimos la ocasión de verlos. Gracias.